¿Qué dirías si te cuento que algunos de los hombres que más admiras fueron en realidad unos monstruos? La misoginia, el ego, la maldad, la ceguera del poder, la crueldad e incluso el crimen son algunos de los temas que se dan la mano en este podcast. Aquí hablaremos de genios y hombres brillantes, sin duda, pero todo lo que brilla proyecta sombras a su alrededor. Yo soy Danny McFly y te doy la bienvenida a El Lado Oscuro. Esta temporada de El Lado Oscuro es una idea original de Danny McFly, producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Hoy te cuento la historia de un juicio que no necesita presentación. El de Johnny Depp y Amber Heard es el juicio más mediático de los últimos tiempos y me atrevería a decir que ha sido el más seguido de la historia. En esta época de redes sociales parece que todo el mundo tenía algo que decir, provocando en muchas ocasiones que el ruido enturbiara la información. Ha sido un caso duro, tenso y muy comentado, donde ha habido mentiras, acusaciones verdaderamente graves y mucho escándalo. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Quizá te hayas perdido con esta historia tan enrevesada y tan compleja, pero aquí estamos para verlo y para comprenderlo todo. Y para ello, como siempre, empecemos por el principio. ¿Quién no conoce a Johnny Depp? Es una de las estrellas más destacadas de las últimas décadas con grandes papeles a sus espaldas, como Eduardo Manos Tijeras, Willy Wonka, El Sombrerero Loco o, por supuesto, el Capitán Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe, por citar simplemente los más destacados. Pero es verdad que en su larga carrera ha hecho más de 60 películas con grandes interpretaciones. Sin embargo, hay un trabajo que le cambió la vida. Fue durante la película Los Diarios del Ron. Si no lo has visto, no te preocupes porque no te pierdes nada. El caso es que fue durante este rodaje, en 2009, cuando conoció a Amber Heard y la química fue innegable. En aquel momento ella tenía 23 años y él tenía 46. Exactamente le doblaba la edad. ¿De dónde había salido esta chica? Una joven guapísima, carismática y con todo el futuro por delante. Tras un comienzo como modelo, ella decidió probar suerte en el mundo del cine y había hecho algunas películas menores o papeles muy pequeños en grandes producciones. Lo cierto es que más adelante sí que haría grandes cosas como el personaje de Mera en el universo de DC. Pero en el momento en el que conoció a Johnny Depp, ella todavía estaba labrándose un camino en el mundo del cine. En aquel momento, 2009, ambos estaban saliendo con otras personas. Depp estaba con Vanessa Paradis, con la que estuvo 14 años y con la que tuvo 2 hijos. Y Amber Heard estaba saliendo con la fotógrafa Tasia Van-Rie. Demos un salto al año 2012. Ambos ya han cortado con sus parejas y comienzan a salir. Ya había rumores sobre su noviazgo, pero en 2012 los rumores se disipan completamente y queda confirmado. Amber Heard y Johnny Depp están juntos. Sin embargo, su relación, como sabéis, no fue tan idílica y tan perfecta como cabría esperar. Luego profundizaremos en ella. Para entender bien todos los detalles de esta historia, no voy a contarla en orden cronológico, sino en el orden en el que el mundo fue descubriéndolo todo. Afortunadamente se presentaron numerosas pruebas en el juicio que ayudaron a descubrir la verdad, como vídeos domésticos, audios, mensajes y demás. Pero me estoy adelantando. En 2015 se casan en secreto en la isla privada que Johnny Depp tiene en Bahamas, aunque nunca hay muchos secretos en la vida de alguien tan famoso como él. Unos paparazzi los encontraron en helicóptero. La pareja recién casada les dedicó un corte de mangas. Aunque breve, fue una de las relaciones más tóxicas y tormentosas que te puedas imaginar por ambas partes. Comenzaron a grabar sus discusiones en audio para utilizarlas como terapia para solucionar sus problemas. Tras 1 año y medio casados, en 2016 comienzan un proceso de divorcio, pero ese no fue el final de la historia, sino que todo estaba a punto de comenzar para el resto del mundo. Amber Heard también obtuvo una orden de alejamiento contra Johnny Depp. Él no podía estar a menos de 90 metros de ella. Un trámite que ella misma fue a realizar al juzgado, donde se presentó con un moratón en la cara que fue captado por numerosos paparazzis. Ella alegó que él había sido abusivo verbal y físicamente durante toda su relación, generalmente bajo la influencia de drogas o alcohol. Él siempre sostuvo que jamás hubo ninguna agresión hacia ella de ningún tipo. Sin embargo, aquello fue devastador para Johnny Depp y para cómo le percibía la imagen pública. El Me Too empezaba a gestarse y ya se había sembrado una duda sobre él. ¿Cómo podía ser él, un actor atractivo, carismático, que llevaba décadas haciendo felices a la gente, un maltratador? 2 meses después, esa orden de alejamiento fue desobedecida, y no fue él quien la quebrantó, sino ella.
Amber Heard fue a buscar a Johnny Depp una noche de julio de 2016 y la conversación que tuvieron aquella noche quedó grabada. Ella era la encargada de grabar la gran mayoría de conversaciones, ya fuera para utilizarlas como terapia de pareja o, como ocurrió más adelante, para usarlas en el juicio como pruebas. Lo que hablaron en aquella noche de 2016 marcó un antes y un después. Él no sabía que estaba siendo grabado. Ella había ido a buscarle porque le echaba de menos y quería abrazarlo. Él la recibe con frialdad, molesto con ella. Después de haber vertido todas esas acusaciones contra él, ella no podía actuar como si nada. Según él, eran difamaciones que le habían hecho mucho daño. ¿Por qué iba a querer abrazarte cuando has dicho todas esas mierdas sobre mí? Él le garantizó que no volvería a mirarla a los ojos, y lo cumplió. Durante todo el juicio posterior no le dedicó ni una mirada, y hasta donde yo sé, todavía no ha roto ese propósito. El acuerdo de divorcio se finalizó en 2017 y ella recibió $7 millones. Ella los donó a la caridad. Recordad este detalle porque va a ser crucial más adelante. Año 2018. Amber Heard publica un artículo de opinión en el Washington Post que enciende todas las alarmas. En él, ella se identifica como la representante de las mujeres maltratadas, y aunque no se refiere a Johnny Depp por su nombre, está claro que habla de él. Dice frases como: «He alzado la voz contra la violencia sexual y me he enfrentado a la ira de nuestro tiempo». O «Hace 2 años me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan». O «Pude comprobar en tiempo real cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso». Este artículo de opinión fue el punto de no retorno. No solo por el artículo en sí, sino porque muchos otros medios lo replicaron. Entre ellos el británico The Sun, que se refirió a Johnny Depp como un maltratador, en inglés wife beater. Johnny Depp demandó a ambos por difamación. Por un lado a Amber Heard, en el famoso juicio de 2022 del que hablaremos en un momento, y por otro al periódico The Sun, en un juicio que se celebró en Londres en julio de 2020 con Amber Heard en calidad de testigo. Esta primera batalla la perdió Johnny Depp en noviembre de 2020. El juez llegó a un veredicto y se inclinó a favor del diario. Consideraba a Johnny Depp culpable de 12 de los 14 incidentes domésticos de los que se le acusaba. Decía que eran sustancialmente ciertos. El juez dijo que Amber Heard tampoco era una santa, pero que era víctima de un maltratador. Y eso le dio la razón a ella. Fue un momento trascendental para Amber Heard y catastrófico para Johnny Depp. Tras esta sentencia, Warner acabó su contrato con él, sacándole de la franquicia Animales Fantásticos, donde interpretaba al villano, Grindelwald. Sin embargo, no todo había terminado. El último capítulo de esta historia estaba por escribirse y todavía debíamos esperar 2 años más para llegar al juicio más mediático de la historia. Abril de 2022, juzgado del condado de Fairfax, Virginia. Todo estaba listo para el juicio del siglo. No se había visto nada parecido desde... No, rectifico. Jamás se había visto nada parecido. El primer juicio masivo retransmitido en tiempo real y en la época de TikTok, algo que sin duda influyó sobre la decisión final. Al contrario de lo que muchos pudieran creer, este no era un juicio penal por maltratos, sino un juicio civil por difamación. Depp se enfrentaba a Amber Heard por su artículo en el Washington Post, y durante las semanas que duró el juicio se fue repasando su historia completa juntos, algo que veremos aquí. Quizá os estéis preguntando, ¿por qué se celebró en Virginia? Si ambos actores vivían en California, ¿por qué no hacerlo en su propio estado? La respuesta es que así lo eligió Johnny Depp. La razón oficial es que allí era donde estaban los servidores del Washington Post y una imprenta, pero no es la única razón. Las leyes cambian entre un estado y otro de los Estados Unidos, y en Virginia era donde las leyes eran mucho más estrictas por difamación. Johnny Depp sabía que podía beneficiarse de escoger esta ubicación en específico. Otro detalle que resultó crucial para este juicio es que la jueza permitió que hubiera cámaras y micrófonos retransmitiendo en vivo para todo el planeta lo que allí en la sala se habló, algo a la que la defensa de Amber Heard se opuso sin éxito. Este juicio contaba con un jurado popular, como es habitual en el sistema judicial de Estados Unidos. 7 personas anónimas decidirían el veredicto de este caso. A todos ellos se les pidió que únicamente formaran su opinión en función de lo que escucharan en la sala, ignorando todo el ruido mediático que haría un caso tan famoso, ya fuera en televisión, radio, prensa o redes sociales. Algo terriblemente complicado, todo se ha dicho. Finalmente, el juicio comenzó, insisto, seguido en tiempo real y comentado por streamers de todo el planeta. Johnny Depp se mostró sereno, encantador y caballeroso.
Incluso provocó algunas risas entre el público con sus simpáticos comentarios. Además, se mostró sincero, reconociendo sus adicciones y dando una imagen de honestidad y de vulnerabilidad. Por otra parte, Amber Heard se mostraba sobreactuada, histriónica y furiosa. No partían en igualdad de condiciones. Él contaba con el cariño del público y de la audiencia. Fuera del juzgado había acampado una multitud de fans para mostrar su apoyo al actor. Muchísima más gente estaba del lado de él que del de ella. Sin embargo, no era el marido perfecto. Abusaba del alcohol y de las drogas, que desempeñaron un importante papel en esta relación. Comienzan contando cómo fue su historia de amor en el rodaje de Los diarios del Ron, pero pronto todo se tornó oscuro. Ella recuerda la primera vez que la agredió, y aquí las versiones empiezan a diferir. Él tenía un tatuaje en el hombro en honor a su exnovia, la actriz Winona Ryder, con la que empezó a salir en el 89. El tatuaje decía Winona Forever. Sin embargo, Forever resultó ser solo 4 años. Tras la ruptura, decidió alterar el tatuaje quitándole letras para que rezase Wino Forever, una manera informal de referirse a alguien que bebe alcohol en exceso. Os cuento primero la versión de Amber Heard sobre cómo este tatuaje fue clave para esta supuesta primera agresión. El caso es que un día Amber Heard se rió del tatuaje de él y la reacción de Johnny Depp fue darle una bofetada e insultarla diciendo que aquello no era gracioso. La versión de Johnny Depp: esa escena nunca ocurrió y él jamás ha agredido a Amber Heard. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Ella estaba actuando, era mentira. La manera que tenía de forzar las lágrimas en contraposición con la tranquilidad de él al defenderse dieron esta primera victoria al actor, al menos entre la opinión pública. Las redes no tardaron en llenarse de memes, clips fuera de contexto y reacciones varias que se convirtieron en habituales durante las 7 semanas que duró aquel juicio. Ahora tengo que hablaros del episodio que ocurrió en Australia y de cómo Johnny Depp casi pierde la punta del dedo. Fue uno de los incidentes más graves y tuvo lugar en 2015. La pareja estaba en Australia porque Johnny Depp estaba allí rodando Piratas del Caribe 5, la última de la saga en la que participó. Llevaban un mes casados. De nuevo, las versiones difieren. Ella dijo que mientras estaba en Australia, él la retuvo en su casa en contra de su voluntad durante 3 días. Él lo negó, diciendo que la puerta estaba abierta y que ella podía marcharse cuando quisiera. Se alojaron en una casa enorme, preciosa. Sin embargo, acabó destrozada. Cristales rotos por el suelo, gotas de sangre por edredones, sofás, sillones, pintadas en el espejo del baño, una mesa de ping-pong partida por la mitad, y Johnny Depp tuvo que ser ingresado para que pudieran reimplantarle la punta de su dedo. ¿Qué había pasado? Según cuenta él, ella estaba disgustada porque no habían firmado un acuerdo prematrimonial, así que iban a firmar uno postmatrimonial. Ella pensaba que quería engañarla y dejarla sin nada. Él se encerró en una habitación tras otra mientras ella aporreaba la puerta gritando obscenidades y buscando un altercado físico. Acto seguido, él fue al bar que había en la casa y se sirvió 3 chupitos de vodka. Fue una recaída ya que él llevaba ya un tiempo sin beber. Ella apareció entonces y empezó a humillarlo verbalmente y a burlarse de él con cosas como «¿Ya estás bebiendo otra vez?» o «Ya está aquí el monstruo», que es como llamaban a la versión ebria de Johnny Depp. Aquí las versiones una vez más difieren. Según ella, le arrancó la botella de las manos y la estampó contra el suelo donde se hizo añicos, lo cual a él le puso furioso. Según él, ella le quitó la botella, sí, pero en lugar de estrellarla contra el suelo, lo que hizo fue lanzársela a Johnny Depp a la cabeza. No solo eso, sino que cogió una segunda botella y esa también se la lanzó. La segunda botella hizo impacto en la pared o en el mueble, lo cual hizo que los cristales volaran y fue entonces cuando le seccionaron la punta del dedo. La respuesta de ella no recuerda si le lanzó algo o no. Entonces dio un testimonio que muchos calificaron de burda interpretación. Contaba cómo él la agredió sexualmente con una botella de cristal, pero interrumpía su relato con una respiración entrecortada y secándose unas lágrimas que nunca llegaron a salir. Muchos consideraron esta actitud sobreactuada y falsa. Aparentemente se derrumba ante el tribunal, pero su historia era tan poco sólida y tan difusa que levantó mucho escepticismo. Cada día que pasaba, Amber Heard iba perdiendo más y más credibilidad. Otro de los momentos importantes fue cuando se presentó como prueba un vídeo que Amber Heard grabó en secreto de Johnny Depp en la cocina. Era un vídeo que había mandado a un medio digital para su difusión. En el vídeo se veía a Johnny Depp visiblemente alterado, cerrando con violencia los armarios de la cocina y sirviéndose una enorme copa de vino. Cuando descubre que ella le está grabando, furioso, aparta el móvil y se marcha. Ese era el vídeo que ella mandó. Sin embargo, hay un giro final. Esta era una versión recortada del vídeo. En el metraje completo se ve cómo ella recoge el móvil y enfoca a su cara. Ella está sonriendo. No era el rostro típico de una víctima que, como ella decía, tenía miedo de vivir con Johnny Depp. No. Esa era más bien una sonrisa de «te he pillado».
Era una sonrisa de haberse salido con la suya y de haber grabado justo lo que ella quería grabar. En el juicio, ella dijo que había grabado el vídeo para que él al día siguiente se acordara de sus actos, y aportó a su declaración una voz quebrada que a muchos les pareció algo impostado y falso. Esta es una de las historias más fuertes que se contaron, 22 de abril de 2016. Es el 30 cumpleaños de Amber Heard. Celebró una fiesta en el ático de Johnny Depp con amigos. Él llegó 1 hora y 40 minutos tarde, por lo que ella estaba furiosa. Ella le pega a él 2 puñetazos en la cara. Él le pide que se tranquilice y con calma se marcha de la fiesta. Esa noche, el día de su cumpleaños, es cuando Depp decide cortar con ella. Hay gente que reacciona a diferentes maneras ante una ruptura. Lo que hizo ella es difícil de calificar. Al día siguiente ella se marcha 2 días al festival de música Coachella, y aprovechando su ausencia Johnny Depp decide ir al piso para recoger sus cosas acompañado por sus 2 guardaespaldas. Jamás te imaginarás lo que se encontró allí. No hay manera elegante de decir esto. Ella se hizo caca en la cama. Le dejó ese regalito en el lado donde él solía dormir. Él estaba tan atónito que su primera reacción fue echarse a reír. Ella le confesó al chofer que la llevó al festival la sorpresa que le había dejado a su marido en la cama. Le contó que se trataba de una broma que le había salido mal. En el juicio ella trató de escurrir el bulto insinuando que la caca podría ser de alguno de los perros, pero aquello no tenía sentido. En primer lugar, porque evidentemente era una caca humana. Y en segundo, porque los perros eran 2 Yorkshire Mini que no pesaban ni 2 kilos cada uno. Este fue uno de los puntos clave en los que Amber Heard demostró las medidas extremas a las que podía llegar. Y esta anécdota también fue la que le hizo ganarse un curioso apodo en redes sociales. La empezaron a llamar Amber Turd, que significa algo así como Amber Mojón. Un mes después del cumpleaños de Amber ocurrió otro extraño episodio. Mayo de 2016. Él va al ático a hablar con ella después de ese mes sin verse. No acude solo, va con sus 2 guardaespaldas por si pasara algo. Los 2 hombres se quedan en el rellano mientras él pasa a la casa. Con él delante, ella llama por teléfono a un amigo y mientras el chico está al otro lado de la línea, ella empieza a gritar presa del pánico como si estuviera sufriendo ataques allí mismo. Grita diciendo cosas como «Johnny, no me pegues más», diciéndolo bien claro para que su amigo al otro lado del teléfono lo escuchara perfectamente. La realidad es que era puro teatro. Ella estaba en el sofá y Johnny Depp junto a la nevera a unos 6 metros de ella, completamente atónito ante lo que estaba viendo. Alertados por los gritos, los 2 guardaespaldas irrumpen en la casa y se encuentran con esta extraña escena. Amber Heard en el sofá al teléfono y Johnny Depp lejos de ella. Obviamente nada ocurrió y Amber Heard no sufrió ningún daño físico. Johnny Depp y los guardaespaldas se marcharon de allí. Sin embargo, el amigo de ella, el que estaba al teléfono, sí que la creyó y mandó a la policía a su casa. La visita quedó grabada ya que los policías tenían cámaras y micrófonos en el uniforme. Debo señalar que los policías no notaron signos de violencia en la cara de ella. No había nada fuera de lo normal. Ella dijo que todo estaba bien y que no había pasado nada. Cuando le preguntaron en el juicio por qué no contó a la policía nada de la supuesta agresión, ella dijo que era por proteger a Johnny. Esto, sin embargo, resulta contradictorio, ya que justo 6 días después fue cuando ella interpuso la orden de alejamiento. Esta vez sí que tenía un moratón en la cara y se aseguró de que todos los paparazzi lo captaran. Jamás, hasta ese momento, ninguna mujer había acusado a Johnny Depp de agredirla. Cómo se hizo Amber Heard aquel moratón sigue siendo un misterio. Hay dudas de que incluso sea real. Otro audio relevante que se mostró en el juicio era acerca de una conversación entre ambos. Ella reconoce que golpeó a Johnny Depp en una ocasión, que ella empezó una pelea y que él respondió marchándose de la habitación haciendo lo correcto. Esto no cuadraba con la versión que ella quiso vender en aquel artículo de Washington Post en el que se mostraba como una víctima. La guinda del pastel la aportó otro audio en el que ella se burlaba de él diciendo que nadie iba a creerle por decir que él, un hombre, estaba siendo víctima de abuso doméstico. Cada vez se hacía más difícil defender o incluso creer a Amber Heard. Puede que no todo su testimonio fuera mentira, pero ya había contado las suficientes como para que se sembrara la duda y para poner su credibilidad en entredicho. Cada vez era más evidente que Amber Heard había manipulado toda la situación y que ella era la verdadera agresora, lo cual era terriblemente insultante para las víctimas reales. Por cierto, ¿recordáis que por el divorcio ella recibió $7 millones? En varias entrevistas de televisión públicamente había dicho que había donado la totalidad de ese dinero a 2 causas benéficas, la Unión Estadounidense por los Derechos Civiles y el Hospital Infantil de Los Ángeles. Algo encomiable, ¿verdad? Sin embargo, era falso.
A pesar de que lo dijo públicamente en televisión, Amber Heard añadió un matiz a su declaración en el juicio. Ya habían pasado 5 años del divorcio, pero ese dinero que dijo haber donado no lo había entregado todavía, sino que había prometido donarlo. Ella insistía en que prometer donar era lo mismo que donar, y por eso lo dijo. Podéis imaginaros todo el revuelo que se formó en redes. Otra de las mentiras de Amber Heard salpicó a una famosa marca de cosméticos, Milani. Su abogada presentó como prueba una paleta de maquillaje de esa marca, un pequeño kit que dijo que su clienta llevaba consigo siempre y que había aprendido con maestría a mezclar colores para disimular sus moratones durante el tiempo que duró esa relación. Sin embargo, la marca salió en redes sociales a aclarar que esa paleta exactamente salió al mercado en 2017, cuando la pareja ya se había divorciado, por lo que era imposible que Amber Heard hubiera usado ese kit específico. Desde Milani se vieron obligados a borrar el post porque no querían que les acusasen de influir en el juicio ni de tomar partido. Uno de los últimos giros en este largo juicio fue cuando Amber Heard nombró a Kate Moss, expareja de Johnny Depp. Para entenderlo, hablemos del incidente de las escaleras. Esto ocurrió una semana después de lo de Australia, cuando Johnny Depp casi pierde el dedo. Esta vez llamaron a declarar a Whitney, la hermana de Amber Heard, porque ella era la única que había visto una actitud violenta de Johnny Depp hacia Amber Heard. Amber estaba furiosa porque decía que había descubierto unas conversaciones de Johnny Depp con otras mujeres y que la estaba engañando. Comenzaron una discusión muy violenta delante de la hermana en la que se dijeron de todo. Estaban junto a unas escaleras, en la parte de arriba. La hermana se puso en medio de los dos y entonces Amber Heard le propinó a Johnny Depp un puñetazo en el pómulo. En ese momento, Johnny Depp agarró a Amber Heard del pelo mientras le daba golpes en la cara. Todo esto es la versión de la hermana y es el único incidente violento en el que ha habido testigos. En su declaración, Amber Heard invocó a una persona clave. Dijo: "En ese momento no dudé ni un segundo. Me vino a la cabeza Kate Moss y las escaleras". Al oír ese nombre, el equipo legal de Johnny Depp se puso a celebrarlo de manera visible e incluso al propio Johnny Depp se le dibujó una sonrisa en la cara. ¿Qué significaba aquello? Al nombrarla, ahora el testimonio de ella era relevante y podían llamarla a declarar. Johnny Depp sabía perfectamente que el testimonio de Kate Moss le beneficiaría mucho. Amber Heard la nombró por un rumor que había en los 90 cuando Johnny Depp salía con Kate Moss. Estuvieron 4 años juntos, entre el 94 y el 98. Una vez ella se cayó por las escaleras y se lesionó la espalda. Los rumores apuntaban a que podía haber sido Johnny Depp quien la empujó, pero eso no era cierto. Así lo confirmó la propia Kate Moss, que declaró en el juicio. Dijo que él jamás la empujó por las escaleras y no solo eso, sino que jamás durante toda su relación él tuvo ningún comportamiento agresivo hacia ella. Aquello hizo que Amber Heard perdiera toda su credibilidad. Llegó el momento del veredicto final. Johnny Depp ganó aquel juicio. Se demostró que Amber Heard había difamado a Johnny Depp. Amber debía pagar $15 millones a su exmarido. Sin embargo, también se demostró difamación de Johnny Depp hacia Amber Heard, por lo que él debía pagarle a ella $2 millones. 15 por un lado, 2 por otro, sin duda había ganado él. El juicio más viral de la historia había acabado. Ganó mucha repercusión sin duda gracias a TikTok. Tanto es así que Johnny Depp, que no tenía cuenta, se abrió un perfil para poder agradecer a los fans todo su apoyo. Amber Heard, por su parte, se convirtió en la persona más odiada, a la que calificaron de mentirosa, vengativa, manipuladora. De hecho, el día del veredicto, Amber Heard recibió una carta abierta de un grupo de supervivientes de violencia doméstica diciéndole que no la apoyaban, porque no aceptaran que fuera quien decía ser. Se recogen frases como: "Ninguna víctima de violencia doméstica actúa como tú. Te estuvimos apoyando, lloramos por ti y nos solidarizamos contigo, pero tú nos traicionaste. Escucharte ha sido tremendamente doloroso e insoportable para muchas de nosotras. Has perjudicado enormemente a las mujeres que denuncian. Has recordado que el maltrato no tiene género y que también hay hombres que lo sufren y que deben ser escuchados. Nos has utilizado como arma arrojadiza. Descubrimos que tú eres la maltratadora y Johnny era tu víctima, un superviviente". Lo cierto es que Amber Heard ha recibido muchísimo odio. Tanto que de hecho abandonó los Estados Unidos buscando una vida tranquila y huyendo de miradas indiscretas. Se trasladó con su hija, que nació en 2021, y a que no sabéis dónde están viviendo. En España. Ha elegido nuestro país como destino. Concretamente está en Madrid, así que puede que algún día os la crucéis paseando por la Gran Vía. En cuanto a Johnny Depp, tras limpiar su nombre estoy seguro de que no le faltarán trabajos en la industria si él quiere, pero tampoco fue un santo. Fue una relación tremendamente tóxica, complicada y tormentosa en la que ambos actuaron mal y ambos tienen parte de culpa. Sin embargo, es cierto que de los dos, él probablemente fue el que más sufrió, y así es como lo determinó la justicia.
Y con esto llegamos al final del episodio, un caso que ya forma parte de la cultura popular de esta década y me atrevería a decir que probablemente de este siglo también. El lado oscuro de Johnny Depp y Amber Heard daba para una historia muy larga y probablemente haya muchos escabrosos detalles que nunca conoceremos y que solo están en conocimiento de la pareja implicada. ¿Qué piensas tú de todo esto? Déjamelo en comentarios. Puedes comentar tanto en Spotify como en mi canal de YouTube Danny McFly, donde como siempre ahí tendrás disponibles las imágenes de todos los temas que hemos hablado en el episodio de hoy, así como las imágenes de los episodios anteriores. Espero que te haya gustado este episodio. No te olvides de darle a seguir a este podcast y de sugerirme de quién te gustaría escuchar su lado oscuro. Nada más por mi parte, yo soy Danny McFly y nos vemos en el próximo programa. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid como parte de su Talent Hub. Guión, Daniel Gallego. Jefe técnico, Edu de Frutos. Dirección de fotografía, Quique Kausek. Hasta pronto.